Buenos días, doctor Luis Silva y compañeros. Mi grupo está conformado por Evelyn Salazar, Johnny Miranda y Cindy Ortiz. Nuestro tema de exposición es el texto y sus características. ¿Qué es el texto? Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura, como en el alfabeto, que forman una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que todo texto tiene una idea central, que es su objetivo y el entorno a esa idea central o tema, que deben de girar en base al resto de ideas obtenidas. La idea central sirve para especificar el tema, es decir, desarrollar mediante diversas informaciones recopiladas. El final del texto es importante y no puede dejarse a la improvisación. Este punto debe estar claro, ya que especifica el final del texto. Podemos expresarlo en forma de conclusión o de una síntesis, y de esta manera indicar las ideas más importantes y responder todas las dudas del receptor. Debemos tener en cuenta la situación comunicativa. Debemos saber que para ello hemos escrito este texto y a quién se lo dirigimos. Recordar que el texto utiliza palabras y las palabras en muchas ocasiones están cargadas de connotaciones. Es decir, que evitemos las palabras comodines, de significados poco precisos, que demuestran que nuestro vocabulario es insuficiente y por ende hace que el receptor comprenda con diferente significado. Tenemos las características externas, como una de ellas es la extensión, que varía de acuerdo con el texto. Generalmente son breves, pues manejan información precisa. Sin embargo, los hay como en el currículum vitae de una persona que ha obtenido muchos estudios, cargos, empleos, etc., por lo que puede resultar un documento con cierta amplitud. Formato. Difiere dependiendo del propósito con que se elabore, ajustando a las necesidades de comunicación. Ninguno está escrito en verso, sino que prevalece en la prosa y simplemente es de una exposición de datos ordenados y fácilmente detectables. Elementos gráficos adicionales. Tienen intenciones muy definidas para percibir las relaciones de un todo, como llaves, líneas, figuras geométricas, palabras de enlace, dibujos, etc. Tal es el caso del cuadro sinóptico, el mapa conceptual y el mapa mental. En los oficios podemos encontrar sellos, firmas, membretes, así como enunciador y enunciatorio, muy visibles. También encontramos fotografías, como en el caso del currículum vitae. También tenemos las características internas, entre ellas encontramos el lenguaje denotativo. Por la importancia del contenido y la finalidad de estos escritos, la expresión debe ser totalmente clara, precisa y directa, sin lugar a ambigüedades, explicaciones o frases innecesarias. También tenemos el vocabulario y la sintaxis, adecuados al contexto y al destinatario. Marcas discursivas. Se refiere a las frases de cortesía que se utilizan sobre todo en las cartas formales y que se insertan básicamente en el saludo y la despedida. Por ejemplo, me dirijo a ustedes muy atentamente, agradeciendo sus finas atenciones. Reciba usted un cordial y afectuoso saludo. También encontramos las palabras clave. Es imprescindible encontrar la palabra o palabras que indican lo que el enunciador pretende realizar, porque debe quedar muy clara la intención del autor, ya sea que se trate de una solicitud, un informe o un comunicado. Adecuación. Significa que para su elaboración se debe tener muy presente el contexto en el que se desarrollará el proceso comunicativo, para usar el documento correcto, las palabras pertinentes de acuerdo con el cargo y las características del enunciatorio.
Cohesión. De principio a fin deben estar relacionadas las ideas entre sí tratando en un documento un solo asunto. Las partes de un texto constituyen una unidad. Esta se trata del cuidado que se debe tener en la redacción para evitar abordar temas diferentes en un mismo escrito. Un texto tiene cohesión si las oraciones y los párrafos van enlazados alrededor de una idea rectora mediante procedimientos lingüísticos que permiten que cada frase u oración sea interpretada en relación con los demás. Coherencia. Esta característica tiene que ver con la continuidad lógica en la redacción de un escrito, mediante un correcto orden de las ideas, para que tenga sentido comunicativo, de tal manera que al leerlo se entienda perfectamente el contenido. Contextualización. Esto significa que se debe estar enmarcado en una situación precisa, lo cual auxilia a que el enunciatorio realice una comprensión absoluta y conteste en la forma a que el enunciador lo espera, de acuerdo con el marco de referencia. Información necesaria. Esto se refiere a la necesidad de proporcionar los datos que se requieren para que el sujeto a quien se dirige los considere al emitir una respuesta o realizar lo que se solicite, pero evitando la saturación, que puede traer como consecuencia una mala interpretación de ideas. La estructura. Todo escrito debe estar estructurado por un principio o introducción, y el desarrollo o exposición del asunto, y el final o conclusión, lo cual constituye el sistema lingüístico de un texto. Ejemplos. Características externas. Curriculum vitae. Datos personales. Apellido y nombre. Rubino Federico Andrés. Lugar de residencia. 25 de mayo 1977. CP 2553. Justiniano Pose, Córdoba. Teléfono. Email. Lugar y fecha de nacimiento. Estado civil. Presente. 2008. Asesor técnico de Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Pose. Carga horaria de 44 horas semanales. Experiencia laboral. 2006. Práctica de iniciación profesional en la actividad facilitadora. Seminarios de profundización y aplicación en producción bovina. Características internas. Riobamba, 11 de agosto del 2009. Señor Dr. Livio Zambrano, rector de la Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Riobamba. Presente. De mis consideraciones. Yo, María Nancy Chito Morocho, estudiante del segundo año de la Escuela de Educación Básica Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, comedidamente solicito realizar la práctica docente de observación en la institución de su acertada dirección, para lo cual se dignará designarme el año de educación básica y el señor profesor coordinador que orientará mi trabajo durante el año lectivo 2009-2010. Atentamente, María Nancy Chito Morocho. Gracias por su atención.